En esta tarde el Señor nos quiere seguir bendiciendo con su presencia, nos quiere seguir bendiciendo. Sabemos perfectamente bien que el Señor se manifiesta, ¿verdad?, en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la alabanza de su iglesia. Y yo sé que hoy se manifestó en más de una persona de las que estamos aquí. A lo mejor no en todos, ¿verdad?, pero sí en los que el Señor quiso manifestarse, en los que el Señor vio corazones dispuestos, corazones sinceros, porque el Señor no busca una adoración perfecta, porque nunca nosotros vamos a poder tener una adoración perfecta, pero sí una adoración honesta, una adoración que venga desde nuestro corazón, una adoración en espíritu y en verdad. Y yo sé perfectamente bien que el día de hoy el Señor vio muchos corazones contritos, humillados delante de Él para entregarle nuestra alabanza. Y por eso es que Él nos ha bendecido a todos aquellos que hemos venido honestamente a buscar su rostro y a entregarle nuestra vida. Y también de igual manera, con su palabra, con esta predicación que el Señor trae el día de hoy para nosotros, vamos a ser bendecidos también. De igual manera, vamos a ser bendecidos todos los que traigamos oídos honestos, que honestamente vengamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, no buscar algo que nosotros incluso quisiéramos oír, porque hay veces que el Señor nos habla cosas que no quisiéramos oír, pero son cosas que necesitamos oír, son cosas que nuestro espíritu anhela oír. Por eso es que muchas veces, así como que decimos, ay, híjole, como que esto estuvo medio fuerte, como que esto estuvo medio duro, como que estuvo medio pesado. Sin embargo, algo me atrae a todo lo que acaba de decir la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que Él busca. Busca que honestamente vengamos a escucharlo a Él. No vengamos a escuchar a los hermanos que están a nuestro alrededor, ni escuchar incluso lo que el pastor pudiera decir de su cosecha, sino lo que el Señor nos quiera decir, incluso al pastor de las ovejas de este rebaño. Amén. Y bueno, pues vamos a pasar al capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Ya la semana pasada concluimos el capítulo 4 y hoy entramos a un capítulo muy especial de Romanos, porque con este capítulo se concluye todo lo que es el tema de la salvación. Si ustedes se dan cuenta, estos 4 capítulos que estuvimos viendo habla de la condición en la que llegamos tú y yo a este mundo, una condición pecaminosa, una condición en la cual no merecíamos absolutamente nada, o más bien no merecemos absolutamente nada, una condición que el Señor nos fue mostrando a través de los primeros capítulos de Romanos. Como se los he dicho muchas veces, cuando tú quieres evangelizar a alguien bíblicamente, tú primero tienes que mostrarle esa condición en la que nacimos. O sea, si ustedes se dan cuenta, ahorita fue una mezcla de la ley, donde el Señor, por medio de los primeros capítulos de los Romanos, nos mostró cómo por delante de la ley de Dios nosotros estábamos completamente destituidos de su gloria. Todos estos capítulos nos mostraron eso, pero inmediatamente nos mostraban la justificación que el Señor nos daba, no a través de nuestro sacrificio, sino del sacrificio ¿de quién? De Cristo. Entonces, en este capítulo empezamos a concluir con todo este tema de la salvación que el Señor nos dio a ti y a mí, de la justificación, de la redención, de todo lo que conllevaba esa condición pecadora en la que tú y yo
vivíamos y seguimos viviendo, para entrar en otra etapa, en la etapa de la santificación. Hoy no se va a hablar de la santificación porque estamos concluyendo todavía con el tema de la salvación, pero estoy dando ese preámbulo para que vean lo que el día de hoy nos acontece con la palabra que el Señor nos va a hablar. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor el día de hoy? Ok, entonces yo creo que el Señor se va a glorificar en todos nosotros, porque dice claramente la palabra que donde 2 o 3 estén en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí Él estará también, Él se manifestará, ahí Él se regocijará con nosotros y nosotros con Él. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de proseguir les voy a decir cómo se llama esta predicación, este mensaje. Este mensaje tiene por nombre Resultados de la Reconciliación. Resultados de la reconciliación. Entonces, en esta cita, por eso quise hacer esta pausa para que vayamos dirigiéndonos a ver lo que Dios nos dice como resultado de todo lo que estuvimos en estos días escudriñando. Porque en estos días estuvimos escudriñando una serie de cosas, como se los dije hace 8 días. Aquellos que dicen que el Evangelio no conlleva sacrificio están en un grave error. ¿Por qué? Porque se han ido a ese extremo de la supergracia, donde dicen Jesús ya hizo todo, sí, ya lo hizo todo. ¿Para qué? Para que tú y yo entremos de un lugar en el que nos encontrábamos completamente podrido, y como ahorita lo que estábamos hablando de lo de la escuela. ¿Cuántas veces no los jóvenes están deseosos de entrar en ciertas escuelas, en ciertos colegios, pero muchos no pueden entrar? Pero algunos tienen la gracia de poder entrar, de ser admitidos a algún colegio, alguna escuela donde ellos anhelaban estar. Pero ya cuando están, ¿a poco dicen, ya estoy, ya no hay problema? Ya el director lo va a hacer todo por mí. Ya mis papás, que fueron los que me metieron a esta escuela y fueron los que pagaron esto, lo otro, aquello, ya, ¿verdad que no? No, ahora nos toca ejercer esa bendición que ahora tenemos de pertenecer ya a esa institución. Bueno, es algo muy parecido. Ahora el Señor, por medio de estos 4 capítulos, fuimos viendo que nosotros no merecíamos estar en el lugar en el que ahora nos encontramos. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Él produjo en nosotros el querer como el hacer, y empezamos nosotros a hacer un sacrificio vivo delante de nuestro Dios, de esa manera pudimos ser justificados, ¿verdad? Estuvimos viendo los héroes de la fe, principalmente la vida de Abraham, de qué manera su fe fue una fe sacrificial, pero esa fe sacrificial no fue la que lo salvó. Lo que lo salvó fue Jesucristo. La fe simplemente fue un vehículo que lo llevó al Salvador. Pero ¿qué pasó? Hubo ese sacrificio. Entonces nosotros estuvimos en estas semanas viendo, ¿verdad?, todo ese sacrificio que de nuestra manera vana que teníamos de vivir, y que de repente el Señor nos toma nuestros corazones, nos justifica, y ahora empezamos a ver cómo se va caminando ya estando en Cristo Jesús. Ok, y regreso al verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Digan conmigo, tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Digan conmigo, aleluya. Y la esperanza, porque Cristo, por el Espíritu Santo que nos fue dado, ya me revolví aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Recuerdan que hace 8 días dijimos que la palabra impío es alguien que no tiene piedad. De ahí viene la palabra impío. O sea, es alguien pecador, alguien que no está en Cristo Jesús. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Señor Padre Todopoderoso que estás en los cielos, hoy en esta tarde yo quiero invocar el poder precioso de tu Espíritu Santo en la vida de un servidor y en la vida de cada uno de los oidores de este mensaje, Señor. Los que están aquí presentes físicamente, por los cuales doy gracias a Dios por sus vidas, y también por los que nos escuchan por vía electrónica, Señor, por los cuales también doy gracias a Dios por sus vidas. Bendito Padre, manifiéstate en nosotros. Nosotros en este momento tenemos la esperanza puesta en que tú nos vas a hablar el día de hoy, Señor. No en lo que el predicador pueda decir, sino en lo que tú nos puedas decir a cada uno de nosotros a través del predicador. Señor, manifiéstate, Padre, con ese poder, con esa autoridad sobre mi vida, para que todo lo que salga de mi boca en este día, Señor, y en los días venideros, que todo sea palabra de Dios, que todo venga dirigido de parte de ti, Señor, que todo sea de una manera vertical, que venga de lo alto tu palabra, para que por medio de un servidor, Señor, salga esa palabra profética con la cual cada uno de nosotros podemos tomar dirección, podemos tomar consejo, podemos, Padre mío, ser reprendidos incluso, Señor, si es necesario, para que cambiemos esa vana manera de vivir. En tus manos ponemos nuestras vidas, en el precioso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice, ¿cómo? Amén. Gloria a Dios. Ok, pues como les digo, aquí estamos encontrando en este mensaje la conclusión de todo ese consejo que el Señor nos da a su iglesia, de toda esa instrucción y también de ese discernimiento para que nosotros hayamos podido entender que muchas de las cosas que nosotros creíamos o habíamos aprendido no eran las correctas. ¿Cómo qué cosas no eran las correctas? Hay veces que nosotros teníamos la idea de que todos somos hijos de Dios, y estos capítulos que acabamos de ver nos dice que todos somos criaturas de Dios, pero cuando venimos a Cristo Jesús nos convertimos de criaturas a ser hijos de Dios. ¿Sí estamos? Ok, ¿qué sucede? El hecho de que nosotros pasemos de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios también nos da la oportunidad, nos da el privilegio de que todas esas promesas para su pueblo, para su iglesia, se hagan vivas
en la vida de cada uno de los que somos hijos y discípulos de Dios. Amén. Ok, fuimos entendiendo esa naturaleza adámica con la cual nosotros nacimos, una naturaleza pecadora completamente, pero fue una naturaleza que en el momento en que nosotros fuimos aceptados por Cristo Jesús, pasamos de ser hijos de Adán a ser hijos de Dios. Morimos a la ley y resucitamos en Cristo Jesús. Resucitamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí ya en Romanos 5 estamos viendo que ya no se nos está hablando de algo que va a ser, nos está hablando de algo que ya fue. Ya dice así, afirmativamente dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. O sea, ahora ya estamos firmes en esa esperanza, pero no fue una esperanza que nosotros hayamos fabricado y que nosotros hayamos obrado para poder vivir en ella, sino como lo dice aquí, en la esperanza de la gloria de Dios. Todo fue por Él y para los propósitos de Él, amado. Todo fue para que se cumpliera lo que Él quería, no lo que nosotros queríamos. Por eso es la importancia de venir siempre buscando a nuestro Dios con un corazón honesto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Él conoce nuestros corazones. Él no se va a guiar por un sentimiento humano. Nuestro Dios, Él no puede guiarse por las lágrimas de una persona. Él no es sentimental como nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que la gente sentimental es la gente buena. Y no, amado, no porque seas sentimental por eso vas a ser bueno. Hay personas que nunca han llorado en su vida y sin embargo han amado verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, hay algunos que manifiestan su amor a través de sus sentimientos. ¡Qué bueno! Pero no quiere decir que tus lágrimas van a mover el corazón de Dios, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe realmente cuando tus lágrimas son verdaderas, o eres, como Él mismo se lo decía a todos aquellos fariseos religiosos, les decía, ustedes son unos hipócritas, ustedes son sepulcros blanqueados, por afuera lloran, se dan sus golpes de pecho, dicen, alabado sea el Señor y esto, pero por dentro están totalmente muertos, están podridos. Ustedes me alaban con sus labios, con su boca, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, eso es precisamente lo que aquí Dios nos está diciendo. Hemos sido justificados por la fe en Cristo, no por nuestro sentimiento, por nuestras obras, ni mucho menos. Y fíjense, en la Biblia del lenguaje sencillo, esta cita me gusta mucho de qué manera lo dice, fíjense. Dice así Romanos 5, 1 y 2. Dios nos ha aceptado, digan conmigo, aceptado, porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo, ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Eso es lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy a través de esta cita. El Señor nos ha aceptado. Eso es algo primordial. Cuando alguien acepta a Jesucristo, es porque todavía está pensando en sus obras.
Como se los he comentado, desgraciadamente en la actualidad hay muchos de nuestros hermanitos que de una manera honesta evangelizan y dicen esa palabra: acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero honestamente están equivocados, porque nosotros no somos los que aceptamos a Jesús. Jesús es el que nos acepta a ti y a mí. ¿Por qué? Porque si no, entonces regresaríamos a lo que hace 8 días hablábamos, de que entonces no es por la obra redentora de Jesús, es por mi obra. Al momento en que alguien te dice, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, te está diciendo, esa obra que tú vas a hacer te va a dar la salvación. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se dan cuenta cómo un pequeño juego de palabras puede decir mucho? O sea, es algo muy peligroso, porque en el momento en que tú le dices a alguien, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, estás en ese momento agrediendo la soberanía de Dios sobre la vida de esa persona. O sea, ya no se trata entonces de que sea Jesús el que nos acepte a nosotros. Entonces se trata de que yo sea el que lo acepte a Él. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí? Entonces, esto es bien importante que nos lo grabemos, que lo entendamos, amados. Aquí no se trata de que nosotros seamos los que aceptemos a Jesús. Se trata de que Él fue el que nos aceptó a nosotros. Se trata de que no fueron mis obras, fue la obra de Él. La obra de Él, la que puso su hermosa mirada en mi vida y me dijo, te acepto, hijo. Te acepto para que tú puedas gozarte conmigo de esa salvación, para que tú tengas la libertad de glorificarme, de alabarme. Ahorita, como les dije, nos estábamos aquí adorando al Señor. Yo estoy seguro que la mayoría lo estábamos haciendo en espíritu y en verdad, porque el Señor eso es lo que provoca a nosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu Santo en su vida, no puede adorar a Dios. No puede. Puede fingir. Puedes fingir, puedes levantar las manos, puedes llorar, puedes hincarte, puedes fingir muchas cosas, pero no lo puedes adorar realmente, verdaderamente, porque el Espíritu Santo no está en ti. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta eso depende de Dios. Él es el que provoca en nosotros ese amor inmenso, esa adoración en espíritu y en verdad. Aquí en Juan, fíjense, en Juan 15:16, acompáñenme a Juan 15:16. Aquí, ¿quién está hablando? Está hablando nuestro Señor Jesús. Le está hablando a sus hijos, le está hablando a sus discípulos, nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y vean, dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den mucho fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él se los dé. Esta es una cita que, aparte de hermosa, ha sido muy controversial, porque en algunas doctrinas, hay una doctrina por ahí que le llaman la doctrina de la confesión positiva, que a lo mejor no de una manera malvada ni mucho menos, pero sí de una manera errónea, han estado insultando la soberanía de Dios al pretender que por citas como estas nosotros tengamos el derecho de pedir lo que sea, incluso hasta tronándole los dedos al Señor, y el Señor nos va a dar lo que nosotros le pidamos. Aquí estamos viendo un preámbulo, o sea, un contexto, en donde primero está diciendo claramente que Él nos aceptó a nosotros. ¿Para qué? Para que lleváramos mucho fruto. Entonces, en el momento en que el Señor nos está hablando
de llevar mucho fruto, y incluso dice, y que ese fruto permanezca. O sea, no se trata de decir, ay, es que pues por sus obras buenas, porque es muy altruista, por esto, por lo otro, aquello, ese es el fruto que Dios espera de... No nos equivoquemos. Ese fruto, en Juan 15, ahorita no tenemos tiempo para irnos a esas citas, pero en Juan 15 habla de que Él es el árbol y que nosotros somos las ramas. Entonces, una rama nunca va a poder dar fruto si la rama no permanece en el árbol, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a poder dar fruto si no estamos permaneciendo en Cristo. ¿Y qué sucede? Que ¿cuál va a ser el fruto que va a dar un árbol en donde el árbol es Cristo? Todo va a ser para edificar el reino de Dios. Todo va a ser en Cristo Jesús. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Si yo estoy llevando mucho fruto, yo estoy evangelizando de la manera que la palabra de Dios me lo dice, en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, a toda persona, a todas las naciones. Si yo estoy evangelizando, como hace 8 días lo vimos, es una de las cosas, y como les dije hace 8 días, no es de las principales, es la principal tarea que tiene todo hijo de Dios. Evangelizar a las personas, eso quiere decir llevar mucho fruto. Imagínense si yo estoy en mi casa y me doblo rodillas y le digo, Señor mi Dios, yo quiero pedirte de favor que así como he estado evangelizando diariamente, me subo en el taxi y evangelizo al taxista, llego a una reunión y evangelizo a las personas que están en la mesa donde yo estoy sentado, llego a la escuela y evangelizo a mi maestro, estoy en la fila de un hospital para poder pasar a algún lugar y evangelizo a las personas que están a mi alrededor. Señor, por favor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que me ayudes, que me des fuerza para poder evangelizar a más personas. ¿Crees que el Señor no te va a conceder esa petición? A eso es a lo que se refiere esta palabra. ¿Para qué es que el Señor va a concederte eso? Para que ese fruto siga permaneciendo en ti, para que tú puedas llevar mucho fruto y de esa manera se cumpla todo el propósito de Dios que tiene en tu vida, porque esos son los propósitos de Dios en tu vida y en la mía. Hay veces que nosotros pensamos que los placeres de este mundo son un propósito de Dios, y no voy a decir que no, pero no es el propósito primordial de Dios. Muchas veces el Señor nos permite relajarnos con ciertos placeres de este mundo, pero hay veces que pensamos que esa es la mayor bendición que tenemos, y eso es una mentira. La mayor bendición que tenemos es cuando tenemos esos pies, esos calzados del Evangelio puestos para caminar a donde el Señor nos lleve a predicar su palabra, a pregonarla, a dar el mensaje de vida eterna para todas aquellas personas que lo necesitan. Eso es una mayor bendición. Cuando nosotros tenemos ese privilegio de ver que a una persona la llevamos a los pies de Cristo, eso es mayor bendición, el que estés en un lugar en donde estás obteniendo placeres a tu cuerpo o a tu vida. No hay mayor bendición cuando el Señor te usa para su reino, para el reino eterno. Cuando tú empiezas a dar ese fruto para el cual fuimos creados cada uno de nosotros. Es más, para el cual fuimos salvos cada uno de nosotros. El llevar mucho fruto se refiere a gozarse en cumplir con todas las tareas que Cristo nos da para el crecimiento del reino eterno, aún en nuestras tribulaciones, para poder ser perfeccionados en Él. ¿Por qué digo para poder ser perfeccionados en Él? Porque cada tribulación que tú y yo lleguemos a tener por causa del Evangelio va a ser con un propósito que Dios tiene para nuestra vida. Va a ser para que podamos crecer espiritualmente. Va a ser para que nos podamos fortalecer físicamente,
mentalmente, almáticamente, que podamos tener mayor sabiduría, que podamos tener mayor resistencia a cualquier ataque que el enemigo pueda traernos. Por ahí hay un dicho, ¿no? Muy bien dicho, que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, por eso nosotros debemos de entender que si nuestro Señor nos está dando ese privilegio de pasar por tribulaciones en el momento en que estamos ya caminando bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, eso es para tu bienestar y para el mío. Amados, muchas veces, como ahorita esta cita que acabamos de leer y ahorita la vamos a seguir leyendo, cuando dice la palabra que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, hay veces que algunos hermanitos precisamente que tienen esos problemas doctrinales, que todo te dicen hay que confesar positivamente, que de hecho es una doctrina metafísica, eso no es una doctrina bíblica. Nunca vimos a Pablo, ni a Pedro, ni a nadie de ellos de decir: no, tú declara esto y se te dará, decrétalo. No digas que estás enfermo, porque aunque estés enfermo, si dices que estás enfermo, pues vas a estar enfermo. Mejor niega tu enfermedad, mejor repréndela, para que tú puedas estar libre. Y tú siempre decreta: no estoy enfermo, no estoy... Entonces, son cosas que pueden sonar muy bonitas, pueden gustarle mucho al ser humano, porque acuérdense que esa es la naturaleza que traemos desde Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué sucedió? Que Satanás le dijo: si tú comes de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a ser como Dios. Entonces, ¿qué fue lo que quisieron hacer ellos? Ser como Dios. Entonces, el que agarra y dice: yo confieso que esto se va a hacer así y así, lo decreto, y ya nada más dicen como palabrita mágica, en el nombre de Jesús, quieren ser como Dios. Estás anulando completamente la soberanía de Dios en tu vida. Entonces, ¿ya para qué le oramos, verdad, a Dios? ¿Ya para qué le rogamos, verdad? Porque así lo dice la palabra, que debemos de rogarle. La Biblia nunca dice: debes de decretar, debes de declarar, debes de exigir, debes de arrebatar, debes de... No, la Biblia dice: ruega, clama, pide y se te dará. Pero ¿cómo? Cuando estamos permaneciendo en Cristo. Esa es la manera. Y cuando nos dice la palabra, hablando de las tribulaciones, hay gente que cuando ven esta cita, y vamos a ella, a Romanos 5:3, aquí en Romanos 5:3, dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjense cómo dice: nos gloriamos. Eso es un léxico que la mayoría de los seres humanos no lo tenemos. La mayoría queremos no tener tribulaciones, no tener problemas, ¿verdad? Pensamos que, y por eso ese es el grave problema, que nuestras expectativas es estar aquí para todo el tiempo ser felices. Por eso nos frustramos tanto, por esas malas expectativas. Pero decimos gloriarnos en nuestros problemas, porque es lo que quiere decir tribulaciones. Bueno, la palabra nos dice que todos los que ya hemos sido justificados en Cristo Jesús, nos sucede esto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, nos debemos de gozar en nuestras tribulaciones, amados. Esa doctrina de la confesión positiva, cuando tú de repente oras al Señor y le dices: Señor, dame paciencia,
te dicen, oye, ten cuidado con lo que estás pidiendo, ¿eh? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debo de tener cuidado? Se los digo porque a mí me pasó. Porque mira lo que dice Romanos 5:3. Si tú pides paciencia, la paciencia te va a traer pruebas. ¿Me explico? Entonces empiezan a renunciar a los propósitos que tienen. Es como si tú, a tu hijo ahorita que ya empezamos a agarrar este tema de lo de las escuelas, si tú de repente tu hijo llega y te dice, híjole papá, ¿qué crees? Que la verdad, el álgebra, ¿verdad, Alex? Acá con Diego, ¿qué crees? Que el álgebra es algo terrible, papá. Es algo que no, de veras que yo nunca me imaginé que iba a ser algo tan complicado para poder pasar de la preparatoria, o esto, lo otro, aquello, ¿verdad? Y que tú le digas, ay, hijo, no te preocupes. No, ¿sabes qué? Mira, mejor vamos a ver la manera de brincarnos eso, vamos a darle una lana al maestro de álgebra para que tú puedas dejar de estudiar esa materia. Es tan difícil, no quiero que sufras, mijo, no quiero que sufras. Mejor, ¿sabes qué? Vamos a pagarle algo al maestro. Sé que suena como fantasioso, pero desgraciadamente eso existe. Eso claro que existe. ¿Y qué creen? Que esas doctrinas, desgraciadamente, nos llevan también a esa misma situación. Oye, no le pidas al Señor crecer en tu espíritu, no le pidas tener más fe, no le pidas ¿por qué? Porque te va a llevar a las pruebas. Porque para que tú puedas pasar de un nivel de fe, un nivel espiritual en el que estás, y pasar de ese nivel a uno más alto, necesitas pasar por tribulaciones, necesitas pasar por pruebas. Y por ahí hay otra confusión que algunos hermanitos tienen, que te dicen, el Señor nunca te va a dar problemas que tú no los puedas soportar. Porque la Biblia dice que de toda tentación Dios te da una puerta de salida a cada tentación. Pero amados, la prueba no quiere decir lo mismo que tentación, ¿verdad que no? Claro que no. Tentación es un anhelo por pecar, a eso es a lo que se refiere esa cita. Tú estás anhelando pecar, o sea, o no tanto anhelando, sino que de repente se te presenta algo en donde te viene la tentación. Ay, jole, a mí tanto que me gustaba echarme mi cervecita, pero tanto que me gustaba echarme mis tequilitas, tanto que me gustaba ser adúltero, tanto que me gustaba pecar X cosa. Dios te da una puerta de salida para todas esas tentaciones. O sea, no me vengas, no, es que no pude dejar de pecar en esto, de pecar en lo otro. No, amado, perdóname, pero la Biblia te dice claramente que Él te da la puerta para salir de esa tentación, pero nunca dice que de la prueba. Es más, en el libro de los Hechos, Pablo empieza a platicar una anécdota que tuvieron, que iban en un barco y que empezó unas tribulaciones tremendas ahí en la navegación que llevaban y todo eso, de tal manera que naufragaron. Y él mismo dice, nosotros pensábamos que ya íbamos a morir, estoy parafraseando, para que no vayan a criticar, que digan, ay, así no decía igualito la Biblia. No, pero estoy parafraseando. Entonces él empieza a platicar esa anécdota. Dice, nosotros ya pensábamos que íbamos a morir, empezamos a vivir en unas tribulaciones tan tremendas que no las podíamos soportar. Efectivamente, hay veces que nosotros podemos caer en tribulaciones que son insoportables. Tribulaciones que dices, es que esto ya va más allá de lo que yo había llegado a vivir, del entrenamiento que pude haber tenido en el ejército. No, hombre, ahora se queda corto todo ese entrenamiento que tuve con las tribulaciones que ahora estoy padeciendo. No las soporto y al no soportarlas vienes a un quebranto, a un quebrantamiento que piensas tú que es malo. Y no, amado, no es malo.
En esos quebrantamientos es cuando te encuentras verdaderamente con el rostro de Jesús. Porque es cuando verdaderamente vienes con un corazón contrito y humillado delante de Él. Porque ya no estás confiando en tus fuerzas. Y eso es lo que nos pide la Biblia, que no confiemos en nuestras fuerzas. Sin embargo, el mundo nos dice todo lo contrario. El mundo nos dice que nosotros somos los mejores, somos la última Coca-Cola del desierto, nosotros debemos de amarnos más que a nadie en el mundo, esto, lo otro, aquello, y eso es una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque mientras más débiles seamos, Jesucristo puede hacer mejor su vida a través de la nuestra. Mientras más fuertes nos sintamos, que digamos, no, yo no necesito de la oración porque todo me va re bien. No, yo no necesito de ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque no necesito de nadie. Yo no necesito esto, no necesito lo otro. Esa manera que llegamos a tener de ser, esa manera es la que nos complica verdaderamente una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque pues simplemente no estás clamando a Dios. Entonces Dios no te va a poder mostrar esas cosas hermosas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque te sientes el Todopoderoso. Entonces aquí nos está hablando de que la tribulación produce. Ese es un grave problema que tienen esas personas cuando te dicen, no, mejor ni pidas paciencia porque si no, te van a pasar estas cosas. Como si esas cosas devaluaran tu vida. No, aquí está diciendo produce. O sea, aquí no está diciendo que vas a demeritarte en eso, no, al contrario. Está diciendo que va a producir en ti algo, va a producir una prueba, pero esa prueba también te va a llevar, dice, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, fíjense, el final de todo esto que acabamos de leer fue algo hermoso, que se nos ha dado al Espíritu Santo, con el cual vamos a poder crecer en todas estas tribulaciones, pruebas, y nos va a dar esa esperanza que el Espíritu Santo va a producir en nosotros. Entonces, esto es algo en lo cual nosotros debemos siempre de meditar. Ver claramente cuando viene una tribulación a nuestras vidas, no ponernos de berrinchudos a empezarle a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Porque eso es lo que hacemos la mayoría. ¿Por qué? No le digas ¿por qué a mí? Más bien pregúntale, ¿para qué es esta tribulación? Muéstrame, Señor, porque por algo estoy viviendo esta tribulación, soy tu hijo. Esta tribulación no puede demeritar en mí algo, no, debe de producir en mí algo. Muéstrame, Señor, por qué estoy teniendo esta tribulación en mi trabajo, por qué estoy teniendo esta tribulación en mi familia, por qué estoy pasando por este desierto, por qué estoy pasando por estos problemas, por qué mi crisis económica, por qué esa problemática que estoy teniendo en mi trabajo. Señor, muéstrame cuál es el fin de toda esta situación. ¿Para qué? Pues para que yo le eche más ganas y pueda yo salir adelante y pueda yo salir de bien en esta tribulación que me está aconteciendo. Es bien diferente cuando actuamos de esa manera. El Espíritu Santo se encarga de llenarnos del valor necesario para padecer todo lo que sea cuando tus padecimientos han sido generados en Cristo Jesús. O sea, que tú digas, Señor, yo no me tengo por qué preocupar, porque yo estoy haciendo lo que tú me pides en tu palabra. Señor, yo voy a la congregación, escucho lo que el pastor me dice, escucho lo que tu palabra me dice, que eso es lo primordial, y me doy cuenta de mis errores, hago todo lo necesario por fluir en el Espíritu Santo para cambiar esos errores. Te alabo, te bendigo, vengo, traigo mis ofrendas, soy generoso, siembro en el reino de los cielos,
honro a mi padre, honro a mi madre, tengo un matrimonio en el cual yo he estado haciendo todo lo necesario para que ese matrimonio pueda tener el orden de Dios correcto, no robo, estoy haciendo todas esas cosas que anhelo, ¿verdad? Porque no los hago porque, ay, a fuercitas, no, es algo que anhelo, porque ahora tú ya has puesto toda esa ley en mi corazón. Y estoy pasando por esta tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa tribulación va a producir algo hermoso, va a producir algo satisfactorio para que estés entrenado para estar arriba, en una posición ya arriba de la cual tú estabas anteriormente. Pero hay otras tribulaciones diferentes. Hay tribulaciones porque a lo mejor ya eres un hijo de Dios, y ahí esas son las tremendas, Ya eres hijo de Dios, y dice el Señor, yo a quien tomo como hijo, lo disciplino. Dice, lo azoto con vara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no es mi hijo, entonces sería un bastardo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero eso es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra. Que si nosotros somos hijos, no somos bastardos. Un bastardo, pues, dices, pues ni modo, ¿no? O sea, no me duele que crezca chuequito. Pero si eres mi hijo, yo voy a agarrar la vara y te voy a disciplinar. ¿Para qué? Para que camines derechito. Entonces, ¿qué pasa? Me vienen tribulaciones y agarro y digo, ay, híjole, la verdad es que, aunque sé que la Biblia dice que debo de diezmar, porque si yo no estoy diezmando, le estoy robando al Señor. Es algo que dice la Biblia, Malaquías, que es 3, ¿verdad? Malaquías 3, 10, creo que por ahí viene. Me dice la palabra que yo debo de amar a Jesucristo. En 1 Corintios dice que el que no ama a Jesucristo sea anatema, o sea, sea maldito. Dice la palabra claramente que si yo no honro a mi padre y a mi madre, los días de mi vida van a ser cortos, no van a poder ser largos, no puedo obtener esa promesa de cumplir ese mandamiento que el Señor me da. Y me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando aquello. Amado, ahí no te preocupes si eres hijo de Dios. Mejor ocúpate en caminar como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dice el Señor, Él agarra la vara y azota a los que son sus hijos y se están yendo por caminos que no son los correctos. Eso puede existir, pueden existir tribulaciones, pero si tú te das cuenta que realmente estás fallando, le estás fallando a Dios, le estás fallando a tu familia, le estás fallando a tus padres, estás deshonrando a Dios con todas tus acciones, amado, ocúpate en enderezar las cosas como deben de ser. Ponte en el orden de Dios. Cuando te pones en el orden de Dios, obtienes la cobertura de Dios. Si no te pones en el orden de Dios, vas a obtener, si eres hijo de Dios, vas a obtener la disciplina de Dios. Ahora, hay un tercer caso, los que no son hijos de Dios, que son criaturas de Dios. Porque hay veces que algunos cristianos que no son maduros hasta empiezan a envidiar a esos que no son hijos de Dios, y dice Jesús, el que no es conmigo es contra mí. O sea, solamente en este mundo existen o hijos de Dios o hijos del diablo. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Entonces, cuando tú de repente ves, oye, pero ve nada más, yo que voy a la iglesia, yo que soy hijo de Dios, ya me bauticé, he sido obediente en esto, en lo otro, aquello, ve nada más, ya me corrieron del trabajo, o el trabajo que tengo, pues no me da la economía necesaria, y ve mi vecino, ve mi compadre, ve mi cuñada, que son de lo peor, son bien borrachitos, andan en malos pasos, y ve el carrazo que traen, ve nada más la casa tan bonita, ve nada más, o sea, viven con todos los lujos, sus hijos, ve nada más, ya te sacaron la universidad, esto, lo otro, desgraciadamente, eso le pasa a un cristiano no maduro, que no ha entendido este tema del que estamos hablando el día de hoy. Empieza a pasarle y empieza a envidiar al impío.
Hay un salmo, si mal no recuerdo, es el Salmo 74, eso los dejo de tarea que lo lean, en donde este salmista, de hecho no fue David el que escribió ese salmo, fue Josafat, creo que si mal no recuerdo se llamaba este salmista, en donde él empieza a tener ese problema. Dice, no, Señor, y es que yo envidio, ¿verdad?, al impío, que él hace esto, hace lo otro, hace aquello y no le pasa nada. Pero de repente el Espíritu Santo toca el corazón de ese salmista, en donde dice, pero por poquito y me resbalo en empezar a querer hacer lo malo que hacían los otros, cuando que me doy cuenta de que ellos pues andan en eso, entonces pues, no son hijos de Dios. Ellos, es raro que lleguen a pasar las tribulaciones que nosotros aparentemente estamos pasando. Pero esas tribulaciones nos llevan a tener mejores experiencias espirituales con Dios. Amén. Fíjense lo que dice Romanos 8:15. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Repitan conmigo, adopción otra vez, por favor. Por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos. Digan conmigo, aleluya. Pero fíjense lo que dice. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Rey. Gracias, Dios. Amados, nunca se comparará el padecimiento efímero, momentáneo, que vamos a tener en este mundo, con la gloria eterna de la cual somos coherederos en Cristo Jesús. Nunca se va a comparar. Precisamente por eso aquí estamos viendo en esta cita algo bien importante. Aquí el Señor nos habla de algo hermoso, que ahora como hijos de Dios somos herederos de todo lo que Jesucristo heredó. Pero también debemos de entender de esos padecimientos que vamos a vivir en este mundo, porque ahí está otro problema de esas doctrinas, de la doctrina de la prosperidad, que ellos piensan, incluso se atreven a decir que ya el reino de Dios, el cielo ya invadió la tierra, y que los que somos cristianos, nosotros ya no tenemos que padecer nada en este mundo. Esas doctrinas te dicen, tú ya no puedes ser pobre. ¿Por qué? Porque ya el reino de Dios ya vino a este mundo. Sí vino cuando Jesús, pero a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué sucedió? Dijo, pero a los que le recibieron, a ellos les dio la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nosotros ahora es la promesa, pero ¿qué sucede? Esos padecimientos, como ahorita los seguiremos viviendo aquí. ¿Por qué? Porque como los suyos no le recibieron, entonces el Señor vendrá en una segunda ocasión para que allí, ahora sí, el reino de los cielos invada la tierra. Es un tema que no es el de ahorita, pero sabemos perfectamente bien que es una promesa en Apocalipsis que encontramos en donde esa dispensación se le llama el milenio. Porque ahora sí el reino de Dios va a invadir la tierra, y en la tierra ya se va a vivir como se vive en el cielo. Pero ahorita en estos momentos, de la única manera que tú y yo tenemos el privilegio de vivir como se vive en el cielo, es en nuestra vida devocional.
Cuando nosotros estamos aquí, y por eso es lo que les he dicho y he insistido, la importancia de congregarnos. En estos momentos son los momentos más parecidos a lo que se vive en el cielo. O sea, en ningún otro lugar puedes tener momentos más parecidos a lo que se vive en el cielo que cuando te congregas con el cuerpo de Cristo, a adorar a Dios, a escuchar su voz, y todo lo que hacemos en este par de horas. O sea, nada. Si tú puedes estar en tu casa y hacer un devocional, a lo mejor hasta con tu familia, o tú en tu cuarto, cierras tu habitación, te pones a orar, te pones a alabar a Dios, puedes tener una intimidad preciosa con Dios. Claro, eso es hermoso, eso es algo muy parecido a lo que se vive en el cielo. Pero aquí es donde se manifiesta de una manera mucho más poderosa por el hecho de que estamos con el cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos pedir más que eso. Sin embargo, esas doctrinas espiritualoides, con todo el respeto que me merecen, pero empiezan de repente a decirte, oye, no es legal que tú estés enfermo, brother. Oye, ¿pero por qué? No, es que pues, ya Jesús dice la palabra de Dios y empiezan a sacar textos fuera del contexto. Dice la Biblia que Jesús, por sus llagas, hemos sido nosotros curados. Entonces, como hemos sido curados por sus llagas, entonces si tú estás enfermo, pues es que a lo mejor no eres hijo de Dios, o andas en pecado, o te falta mucha fe. No es legal que tú estés enfermo. No es correcto que tú tengas problemas económicos. No es normal que tus hijos anden de traviesos. No es que te empiezan a criticar porque ellos piensan que debemos de ser perfectos como si ya estuviéramos viviendo en el cielo. Pero eso es una mentira. Jesús dijo, en este mundo padecerán aflicción. Y aquí lo estamos viendo nuevamente. Para que nosotros podamos ser coherederos juntamente con Cristo, hay que padecer las aflicciones que nuestro Señor Jesús en su momento también padeció cuando Él predicaba del Evangelio. Noé estuvo como pregonero del Evangelio y él padeció por el Evangelio. Moisés padeció por el Evangelio. David padeció por el Evangelio. Los apóstoles padecieron por el Evangelio. En este mundo padeceremos aflicción. Pero Jesús ya venció el mundo. En Romanos 5:6, ya con esto terminamos la cita con la cual estamos llevando a cabo nuestra base, que es Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dile a tu vecino de al lado, dile, somos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Hemos sido salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios. Fíjense que el grave problema de muchos es que no saben nada sobre la ira de Dios y todas esas consecuencias
cuando no conoces sobre la ira de Dios. Hay gente que llega a decir de repente cuando los estás exhortando o les estás dando una crítica constructiva para que pues, se congreguen, para que no anden de pecadores, para que no anden haciendo todas las cosas que desagradan a Dios. Y eso suele pasarle mucho, sobre todo a nosotros los pastores, que somos muy metiches, somos muy entrometidos en la vida, pero sobre todo, bueno, de la gente que ha puesto en nuestras vidas para pastorear, y de repente voltean y te dicen, es que tú no eres nadie para juzgarme, solo Dios me puede juzgar. Y yo cuando me dicen eso, digo, híjole, y de veras que no te da temor el juicio que Dios tiene para ti, porque tú te enorgulleces diciendo ese tipo de palabras, cuando que Dios claramente dice en sus escrituras que a nosotros los ministros nos puso en este mundo precisamente para ir perfeccionando el corazón de todos sus hijos. ¿Para qué? Precisamente para que la ira de Dios no venga sobre ustedes. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia porque le tengo mucho miedo al infierno. No es una razón correcta para venir a la iglesia. Hay gente que dice, yo voy a la iglesia para ser salvo. Tampoco es una razón correcta para venir a la iglesia. Hay personas que empiezan a entender, y no porque sean muy inteligentes, sino porque el Espíritu Santo, porque Dios, en su manifestación misericordiosa para todos sus hijos, toca el corazón de nosotros y empiezas a decir, yo necesito ir a la iglesia para reconciliarme con Dios. Esa es la razón correcta. Yo me quiero reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es lo peor que puede existir en la vida de un ser humano. Pero el amor de Dios es lo más maravilloso que puede existir en la vida de un ser humano. Entonces, si yo paso de ser criatura de Dios a ser el rebaño de Dios, a ser el cuerpo de Cristo, voy a hacer a un lado, voy a dejar atrás la ira de Dios y ahora me voy a regocijar con el amor de Dios, que es lo más grande y poderoso que puede existir en la vida de cualquier ser humano. Esa es la razón correcta por el cual debemos de acercarnos a la congregación, porque en la congregación es uno de los lugares primordiales, ahí sí les voy a decir, no es el único, pero sí en la congregación es uno de los primordiales lugares en donde te reconcilias con Dios. Porque hay veces que alguien te puede hablar del evangelio en la calle, te evangelizan, te llevan a los pies de Cristo y en ese momento naces de nuevo. Pero hay veces, en su mayoría, desgraciadamente, que no es así. Pero si te evangelizaron y te invitaron a congregarte en el lugar donde esas personas se congregan, tú vas a esa congregación, vas primero porque, ay, me llamó la atención. Eso que me dijo el hermano en ese momento, el Espíritu Santo empezó a mover en ti algo que te dijo, voy a ir a donde me invitó ese amigo, donde me invitó mi primo, donde me invitó mi papá, mi hermano, bla, bla, bla. Llegan a este lugar y dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos predicando la palabra de Dios, profetizando las palabras del Señor, y viene a la vida de aquella persona que no es salva, y viene la salvación a su vida. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros debemos de entender que si vienes con una actitud correcta, con un pensamiento correcto, yo voy a la iglesia para reconciliarme con Dios, y ese es tu objetivo, Dios va a hacer todo lo necesario para que realmente te reconcilies. Ahora ya, para terminar, en Efesios 1:3, vemos que
los que somos hijos, tenemos una herencia eterna. Y esa evidencia se da en la forma de superar los padecimientos y también la colaboración con la cual nosotros empezamos a vivir para el reino eterno. O sea, como ahorita lo dije, nosotros vamos a pasar por tribulaciones. Es una promesa también de Dios. Nos encantan las promesas donde suena por ahí la palabra felicidad, nos encantan las promesas donde vida eterna, ¿no? Pero también cuando Jesús dijo, en este mundo padecerán aflicción, también fue una promesa. Y las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. No nos dijo, si a lo mejor padecen, no, lo afirmó, amados. Así que cuando andemos en broncas, no pensemos que somos los únicos. Ay, yo pensé que al ser cristiano ya iba a parar de sufrir. Ay, yo pensé que el ser cristiano era más bonito. Ay, yo pensé, no, amado, no, es más, hay veces que hasta te vienen más problemas, porque ahora ya incluso ya tienes más instinto de darte cuenta de los problemas reales que están aconteciendo a tu alrededor. Pero, ¿qué sucede? Que hay una hermosa promesa, que cuando nosotros salimos de esas tribulaciones, Jesús estuvo en el desierto, ¿verdad? Una tribulación de 40 días y 40 noches. No comió, andaba en un desierto, literal, o sea, es algo literal. Eso no fue una fábula. Y dice la palabra que Él entró en el Espíritu Santo, porque de hecho el Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto. Pero dice en el Evangelio de Lucas que cuando Él salió del desierto, salió con el poder del Espíritu Santo. Esas son las promesas que el Señor nos da cuando tenemos evidencia de que tuve padecimientos, tuve esto, lo otro, aquello, pero como un verdadero hijo de Dios, el Espíritu Santo me sacó avante de todas esas problemáticas. Saldré con ese poder del Espíritu Santo. Y ahora, para concluir el tema de hoy, vean lo que dice Efesios 1:3 en adelante. Es una de mis citas favoritas, no la favorita porque hay muchas, pero vean qué hermoso dice el Señor de ti, de mí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, digan conmigo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Cristo, ¿verdad? Él nos escogió a nosotros. Esto es una de las claves para que este tema pueda ser un rema en nosotros, o sea, que se quede bien grabado en nosotros, de que no fuimos nosotros los que lo aceptamos a Él, porque eso sería ley, eso serían obras. No, Él fue el que nos aceptó a nosotros. Eso es gracia. No lo merecíamos, no hubo ninguna obra que nosotros podíamos hacer para merecer que el Señor nos aceptara, pero Él nos escogió. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue por su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, otra vez dice, aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Vamos a dar un fuerte aplauso a nosotros. Él nos aceptó y nos libró de la ira de Dios con un propósito especial. No pensemos, porque recuerden, Él no es sentimentaloide. Sí tiene sentimientos, pero no es sentimentaloide como nosotros.
Otro grave problema de las doctrinas modernas, que te empiezan a decir, es que Dios quiere que lo aceptes porque Él tiene unos propósitos divinos para tu vida. Él quiere salvarte para que tú seas feliz y para que puedas vivir eternamente con Él. Eso es una media verdad. O sea, yo no estoy diciendo que eso sea una mentira, pero ese no es el propósito principal. Porque no se hizo ese sacrificio en la cruz para mí. Es algo que se ha estado diciendo siglos y siglos en muchas congregaciones, pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice para alabanza de la gloria de su gracia. Él te salvó a ti, a mí, para que lo alabemos y lo glorifiquemos a Él. Porque antes, como se los dije hace unos momentos, no teníamos la posibilidad de alabarlo y de adorarlo. La gente religiosa no adora a Dios, eso son mentiras, por eso tienen que hacer rezos, por eso tienen que estar en un lugar en donde dicen, ahora hínquense, ahora levántense, ahora abran sus manos, ahora hagan esto, ahora hagan lo otro, y todos religiosamente lo hacen. La religión no tiene nada que ver con la alabanza verdadera y genuina que un hijo le puede dar al Padre. Para eso fuimos salvos tú y yo. Fuimos salvos para poderlo alabar, para poderlo glorificar y para poder tener la investidura correcta para vivir en el cielo eternamente. Y que no se nos haga desconocido en el momento en que tú y yo aquí durmamos, porque es lo que dice la palabra de nosotros, vamos a dormir, nuestro cuerpo va a dormir, y en ese momento, cuando lleguemos al cielo, no crean que vamos a llegar y, ay, no, yo no me imaginaba esto, ay, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer para aprender a hacer esto? ¿Cómo le voy a hacer para dejar las groserías? ¿Cómo voy a hacer para esto? No, si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú vas a llegar y vas a decir, wow, oye, aquí se vive como a mí me gusta vivir. Estoy llegando a un lugar en donde no dicen groserías. Estoy llegando a un lugar en donde no hacen tranzas. Estoy llegando a un lugar donde alaban a Dios, donde lo glorifican en espíritu y en verdad. Estoy llegando a un lugar en donde no hay promiscuidad. Estoy llegando a un lugar en donde ya no hay adulterio. Aleluya. Yo ya sé vivir en ese lugar. Porque cuando el Señor vino a mi vida, me dio toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Y esa es la manera de vivir de un cristiano. Ese es el tema que el Señor trajo hoy para ti y para mí. El que ahora somos ya justificados por su fe. Ahora somos reconciliados con Él. ¿Por qué? Por su fe de Él. Todo ha sido por Él y para los propósitos de Él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Den un fuerte aplauso al Señor.